Nuestras dos curvas actualizadas para el día de hoy, más de 2.339.000 son las personas que se estiman son ya casos de COVID-19 o lo fueron en el transcurso de la historia desde el mes de febrero del año pasado, en donde se confirmó el primero de ellos. Están representados precisamente en esta curva de color azul que se dibuja en función de la fecha de inicio de síntomas para cada una de las semanas epidemiológicas. El comportamiento entre las dos últimas semanas graficadas que tenemos aquí al frente, que es entre la 7 y la 8, es de una disminución todavía de un menos 13%. Y con esto se siguen manteniendo entonces 7 semanas continuas de una disminución y por lo tanto de una tendencia descendente en el comportamiento epidémico en todo México. Y son situaciones que de manera similar están comportándose en la gran mayoría de las entidades federativas. De este gran total, el 2%, es decir, 46.221, son las personas que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días y por eso se consideran como el porcentaje de los casos activos estimados. Y obviamente tienen esa representatividad del grupo que en un momento determinado puede todavía o mantiene activa la epidemia y de donde obviamente podemos todavía tener más contagios en las siguientes semanas. Asimismo, y para el día de hoy, tenemos ya más de 606.000 personas que han recibido el esquema completo, es decir, las 2 dosis de la vacuna que le colocaron contra el virus SARS-CoV-2, que como tiene como su principal objetivo prevenir la enfermedad y sobre todo la enfermedad grave, pues bueno, son personas entonces que se van más bien sumando al grupo que esperamos ya no puedan enfermar en siguientes semanas y contribuyan a disminuir el grupo de personas susceptibles o aquellas que todavía pueden contagiarse y enfermar. Así también actualizamos la curva de color verde que representa a 1.685.996 personas, que son precisamente las que hasta este momento ya se han recuperado de la COVID-19. Como sabemos y lo hemos comentado, esta enfermedad puede producir cuadros graves, cuadros críticos y lamentablemente las personas pueden fallecer a causa de las complicaciones de la misma. Al día de hoy son 192.488 que han tenido este lamentable desenlace. Si vemos la siguiente diapositiva, actualizamos también el comportamiento de la hospitalización diaria. Lo que vemos en estas gráficas por cada uno de los días es el número de personas que ha estado requiriendo hospitalizarse, ya sea en una cama general o en una cama con ventilador. Y hemos estado haciendo notar que en las últimas semanas y concomitante y congruente con la gráfica anterior de casos, también la enfermedad grave y por lo tanto la demanda de hospitalización ha estado disminuyendo de una manera importante hasta llegar el día de hoy, por ejemplo, a un 28% de ocupación a nivel nacional para efecto de todas las camas. Si vemos en la siguiente diapositiva, vamos a enfocar un poco en el nivel subnacional, es decir, en entidades federativas y además, obviamente, ya en el comportamiento específico de cómo han estado siendo demandadas las camas de hospitalización general. Estamos manejando desde hace una semana 4 rangos para poder identificar cuál es el comportamiento de esta demanda de hospitalización y por lo tanto de personas que están enfermando de alguna manera con algún nivel de gravedad de COVID-19. El primero de ellos es el rango de más del 70%, que además obviamente cuando una entidad federativa alcanza este 70% o lo va superando, debe de haber ya asegurado los procesos de reconversión y expansión hospitalaria, dado que está obviamente en un riesgo de saturación. Felizmente, y lo hemos visto también en la última semana prácticamente, no tenemos a ninguna entidad en este momento en ese rango. Y en el rango que le sigue, que sería un rango de preseguridad que está entre más de la mitad y el 69%, encontramos el día de hoy para camas generales a la Ciudad de México con un 51%, es decir, apenas superando este límite del 50% para efectos del rango. Otras 5 entidades están en el siguiente rango menor, que va entre los 30 y el 49%, y podemos ver que la gran mayoría de las entidades están inclusive por debajo del 30% de ocupación.
Esto deja a nivel nacional una disponibilidad de 23.507 camas generales para atender a los pacientes graves o a las pacientes o personas que también en su momento requieren de un inicio de oxigenoterapia o algún medicamento o tratamiento desinflamatorio oportuno, es decir, antes de que la enfermedad continúe agravándose. Por eso la ocupación nacional es de un 27% y hay un punto porcentual que se incrementa en relación al día de ayer, en la que había quedado en 26%. Si vemos la siguiente diapositiva, información similar, pero ahora en el marco de las camas con ventilador. Aquí, para efectos de la ocupación nacional, más bien vemos que continúa la disminución. El día de hoy es otro punto porcentual y ahora está en 29%, y se repite un poco los números de las entidades. No tenemos a ninguna entidad con 70% o más de ocupación, solamente la Ciudad de México está entre el rango de 50 y 69, y como vemos con un 52% realmente está pegado más bien al rango basal. Solo 7 entidades estarían entre un 30 y un 49, por lo tanto, la mayoría de entidades federativas, que son 24, tienen menos del 30% de ocupación de este tipo de camas, que también sabemos son las que se reservan para los pacientes más críticos y con las mayores complicaciones de COVID. Por lo tanto, y con este porcentaje de ocupación nacional del 29%, tenemos 8.143 camas disponibles con ventilador que están ahí listas y designadas para, si es necesario, poder dar este tipo de atención especializada a las personas que sí lo requieran.